Bien, pues vamos a compartir la palabra. Entonces, acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos. Vamos a ver Marcos, capítulo 4. Vamos a ir todos a Marcos, capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 26. Marcos capítulo 4 y vamos a ir a versículo 26. Así es que le voy a pedir a alguien de los aquí presentes si quiere ayudarme a leer Marcos capítulo 4, 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. ¿Alguien se anima? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, así es que en primera instancia estamos en Marcos capítulo 4, pero en el versículo 14 de Marcos 4, solo lo voy a comentar, dice la escritura que el sembrador salió a sembrar, y el que siembra, siembra la palabra, es decir, la palabra es la semilla. En Marcos 4 se habla mucho de la semilla, en los primeros versículos se habla de la parábola del sembrador, pero en estos versículos que estamos leyendo está hablando de la semilla que se siembra, y la semilla es la palabra. Eso es lo primero que es importante que observemos. Lo segundo es que dice la escritura que sale el sembrador, siembra la semilla, y dice, ¿cómo dice en el primer versículo respecto al reino, Marco? Si quieres ayudarme a leer otra vez. Dice, además decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios, dice, así es el reino de Dios. Y recuerden que el Señor Jesucristo, cuando está hablando acerca del reino, está hablando acerca de las cosas que el hombre no tiene identificadas como humanas o como carnales o naturales, pero como las cosas extraordinarias. Particularmente Jesús vino a mostrar el reino de Dios, y el reino de Dios no se puede definir de otra manera sino lo que la palabra del Señor enseña, sino Jesucristo no está en medio de la definición del reino. Si no está la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el reino, entonces no se puede entender el reino de Dios en la tierra. Se conoce como el reino de Dios o el reino de los cielos en la tierra, pero el reino de Dios tiene que ver con lo perfecto de Dios en la tierra. Hay que recordar que en el principio, cuando Dios creó a Adán y a su mujer y creó toda la creación, valga la redundancia, todo era perfecto, todo era bueno. La tierra había sido concebida y creada para siempre. El propósito de Dios no era que la tierra fuera a sucumbir, que la tierra fuera a acabarse, que fuera a destruirse. Yo les preguntaría, ¿ustedes sabían que la tierra va a llegar a su fin? ¿Saben que la tierra se va a acabar? O digo, no por lo que los ambientalistas dicen que estamos
aumentando el calor del ambiente, ¿cómo le llaman? Sí, el calor de la tierra o la contaminación, porque muchos ambientalistas o científicos hablan acerca de la destrucción posible de la tierra, pero eso no va a suceder como los científicos o los ambientalistas dicen, pero sí va a haber un fin de la tierra, y está escrito en la palabra, no lo vamos a ver ahorita, pero dice la escritura que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Y si habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, quiere decir que la actual tierra llegará a su fin. ¿Sí? Pero cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. Y antes de la caída del hombre, el propósito de Dios no era que la tierra se acabara. Sin embargo, como el pecado entró en la humanidad y Dios le dio el poder al hombre para gobernar, señorear, sojuzgar en la creación, en la tierra, entonces todas las cosas tienen que ser restauradas. Por eso habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No lo dicen los ambientalistas, no lo dicen los científicos, no lo dicen los de la NASA, lo dice la palabra del Señor. Así es que aquí vemos que el Señor Jesucristo habla acerca del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de lo que el hombre no puede lograr entender, porque para él es locura. Cuando hablamos del reino de Dios, podemos ver manifestaciones extraordinarias, como los mismos milagros del Señor Jesucristo en su ministerio, o como los milagros que hay hoy en día. Es decir, ¿cuál sería la palabra? Es como ir más allá de las leyes naturales. Los milagros es sobreponerse. Hay una palabra que ahorita se me fue, pero es como cuando un avión está despegando, la ley de la gravedad lo jala hacia el centro de la Tierra, pero está venciendo la ley de la gravedad, está siendo más poderoso, entre comillas, que la ley de la gravedad. Por eso los aviones tienen motores y tienen, digamos que combustible con propulsiones poderosas para poder sobrepasar la fuerza de la gravedad. Así es que estamos entendiendo entonces que la creación fue dada al hombre, pero el hombre decidió no seguir el corazón de Dios, o el hombre decidió no creerle a Dios, pero entonces el hombre decidió creer al enemigo de nuestras almas. Y bueno, entonces el pecado entró en el mundo, las tinieblas entraron al mundo, y entonces la tierra va a llegar a su fin. Bien, pero regresando a la parábola, dice la escritura que así es el reino de Dios, y empieza a decir: el sembrador sale y siembra la semilla. Después, ¿qué hace? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ok, entonces el hombre que siembra la semilla y duerme de día y de noche, y mientras duerme de día y de noche, la semilla que ya ha sido sembrada empieza a transformarse o empieza a producir algo sin que él sepa cómo. ¿Y después? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ok, entonces dice: de suyo la tierra produce hierba, espiga, grano, y en el grano la semilla, ¿verdad? Entonces dice que la tierra es la que produce. La tierra es la que produce. La semilla es como si fuera el catalizar a la tierra, o le indicar a la tierra qué tipo de producto es el que tiene que producir, valga la redundancia. Pero dice: la tierra produce de suyo. Es decir, en otras palabras, en el griego dice: la tierra produce por sí misma. Cuando la semilla es sembrada, la tierra produce por sí misma la hierba, la espiga, el fruto y el grano en el fruto. ¿Qué tipo de fruto? ¿Qué tipo de hierba? ¿Qué tipo de espiga? De acuerdo a la especie de la semilla. Pero la Biblia dice que la tierra es la que produce.
La tierra es la que produce. Y si nosotros nos remontamos al Génesis, en el principio, podemos entender que Dios causó que las plantas salieran de la tierra. Dios le dijo a la tierra, tierra produce. Inclusive los animales, Dios le dijo a la tierra, produzcan animales, y de la tierra produjo a los animales. Pero bueno, vamos a regresar a Marcos, y vamos a hablar acerca de que, ¿cómo es esto? ¿Qué importancia tiene de que la misma tierra sea la que produzca? Que la palabra es la semilla, pero para que la tierra produzca, la semilla tiene que ser sembrada. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, cuando habla de las parábolas, dice ahí mismo, solo lo voy a comentar, no lo voy permíteme un segundito. Solo lo voy a comentar, no lo vamos a leer, pero dice la escritura también ahí en Marcos, dice, les enseñaba por parábolas. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, porque sus discípulos le preguntan que por qué enseña con parábolas. Y el Señor Jesucristo les dice, si no entienden estas parábolas, no entenderán el reino. De otra manera, el Señor Jesucristo les estaba diciendo, estas parábolas de Marcos 4 son un fundamento. Y el apóstol Pedro decía que la palabra de Dios era la profecía más segura. Así es que la palabra en Marcos 4, que habla de un fundamento, estamos hablando de que entonces queremos aprender o estudiar acerca de el fundamento seguro. El fundamento seguro. Porque sabemos que hay muchos tipos de fundamento, y si el fundamento, que son los cimientos, no están firmes, no están fuertes, entonces todo lo que se edifique sobre los fundamentos puede destruirse, puede caerse. Si hacemos una casa y la casa va a ser de 3 pisos, por decirlo así, y los cimientos se hacen de arena, pues mañana la casa se cae. Pero si se hacen profundos, si se hacen de roca y de concreto y se pone acero, pues entonces la casa va a permanecer. También hay otra enseñanza del Señor Jesucristo acerca de los que escuchan la palabra y hacen de acuerdo a la palabra, son los que edifican su casa sobre una roca. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Bien. Pero los que edifican sobre la arena, vienen las situaciones de la vida y hacen que la casa caiga, porque el fundamento no estaba firme. Así es que la palabra es el fundamento seguro. Y Marcos nos dice que hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? De que la semilla se siembra, de que sin que nosotros sepamos cómo, esa semilla va a producir, o la tierra que se siembra en la semilla va a producir la hierba, la espiga, el fruto y el grano. Es decir, el grano es la semilla para volver a sembrar. Bien, ahora vamos a ir a Proverbios 4, 20 al 24. Proverbios 4, 20 al 24. Si alguien me quiere ayudar a leer, Proverbios 4, 20 al 24. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad
de los labios. Ahí está bien. Pero fíjense cómo dice el 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, acuérdense de eso, guarda tu corazón porque del corazón mana la vida. Y después dice en el versículo 22 respecto a las palabras del predicador, dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Porque son medicina a todo el cuerpo. Porque son medicina a todo el cuerpo. Y aquí se refiere a la palabra del Señor. Aquí se refiere a la palabra del Señor. Y les voy a poner un ejemplo o un cuestionamiento muy sencillo. Voy a ponerles un cuestionamiento muy sencillo que tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la semilla. Y aquí hablamos en Proverbios que del corazón mana la vida, pero la semilla tiene que sembrarse en la tierra. La semilla tiene que sembrarse en la tierra para que la tierra produzca. En la próxima reunión vamos a ver que el corazón viene siendo la tierra. El corazón viene siendo la tierra. Pero dependiendo de la tierra es que la semilla puede crecer, la hierba, la espiga, el fruto de la semilla. O puede ser que la tierra esté contaminada y entonces la hierba, la espiga y el fruto van a ser estorbados para no crecer. Así es que el corazón es la tierra. La semilla se siembra en la tierra. Pero para que la tierra dé buen fruto, tiene que ser una buena tierra. Bueno, les tengo lo vamos a explicar un poquito más después cuando hablemos acerca de la parábola de la siembra y de las 4 tierras que vienen en Marcos 4 en los primeros versículos. Pero les tengo una gran noticia. No se trata de qué es lo que nosotros tengamos que hacer para hacer una buena tierra. Porque por muchos años, algunos que escuchamos estas parábolas acerca de que el corazón es la tierra y la palabra es la semilla, estábamos un poquito confundidos o exigidos respecto a cómo ser para hacer una buena tierra y que la semilla que se siembre pueda producir fruto. Y no es así. La Biblia no enseña tal cosa. Lo primero que tenemos que entender es que el corazón, que es la tierra, es el que produce sin que nosotros sepamos cómo. Cuando se siembra una semilla, el corazón es el que produce. Es lo primero que necesitamos entender. Si nuestro corazón está separado de Dios, producirá cardos y espinas. Si la semilla que se siembra en un corazón que es un corazón duro, pues la semilla no va a poder ser prosperada, lo vamos a ver después. Pero particularmente vamos a hablar acerca de qué tipo de tierra es donde la semilla puede producir mucho fruto. Y es la tierra que tiene que ver con el corazón del creyente nacido de nuevo. El corazón del creyente nacido de nuevo. Un creyente que ha nacido de nuevo, tiene el potencial de que la semilla sea sembrada y que el corazón produzca de acuerdo al tipo de semilla que es sembrada. ¿Por qué? Porque el corazón del creyente nacido de nuevo es un corazón espiritual. Muchas veces entendemos que el corazón es como el alma. Y sí, a veces se refiere la Biblia al alma como al corazón. Pero esa parte del hombre, el alma, tiene que ver con la interacción del espíritu y el cuerpo.
¿Por qué? Porque en el alma están los pensamientos, las decisiones, los sueños, los deseos. Es la conexión entre el cuerpo y los sentidos, la manera de pensar, ese es el alma. Pero cuando recibimos a Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos da un nuevo corazón. El corazón que tiene que ver, o la parte del alma, sigue estando ahí, sin ser redimida, sigue estando como es. Esa no sufre ningún efecto. Pero cuando venimos a Cristo, Dios define en su palabra como si hubiera un nuevo corazón, o una parte del corazón que ahora es espiritual. Recuerden que Gálatas 4:6 dice: y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que hemos recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos recibido en nuestros corazones el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero el Espíritu, el amor, el Espíritu de Cristo y el amor que es Dios mismo, Cristo es amor, no pueden ser uno con mi alma. No pueden ser uno con mi cuerpo. ¿Con qué va a ser uno el amor de Dios, o con qué va a ser uno el Espíritu de Cristo en mí? Con mi nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Es el creyente que ahora es nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Entonces, el creyente que es nueva criatura en Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios 6:17, que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Así es que si juntamos todos estos versículos, vamos a entender que ahora tenemos un corazón espiritual. No es el corazón donde están los pensamientos, no es el corazón donde están las decisiones, no es el corazón donde está la voluntad, no es el corazón que se relaciona con los sentidos. Es la parte espiritual del ser humano nacido de nuevo, que tiene al Espíritu de Cristo siendo uno con nosotros. Es el corazón que tiene el poder de producir lo que se ha sembrado. Es el corazón que tiene el poder de producir lo que se ha sembrado. Ok, ahora, si hablamos de lo que debe ser sembrado, vamos por favor a ir a otra escritura que viene en Pedro, en una de las cartas del apóstol Pedro, y es Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, entonces, los creyentes nacidos de nuevo fuimos renacidos o nacidos de nuevo porque la palabra de Dios fue sembrada. Por causa de la palabra nacimos de nuevo. Ahora, cuando la Escritura habla en Marcos capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 28, dice que la tierra produce por sí misma. Así es que tenemos un nuevo corazón que es una nueva tierra. Y si lo que hay que sembrar es la semilla, y si la semilla es la palabra, entonces cuando nosotros sembramos la semilla de la palabra o la palabra en nuestros corazones, no sabemos cómo, pero el corazón va a producir, sin que sepamos cómo, sin que metamos, digamos que causemos que suceda, pero va a producir la hierba, la espiga, el grano, el fruto y el grano en el fruto. En otras palabras, ¿qué significa
sembrar la semilla en el corazón, en el nuevo corazón que tenemos. ¿Qué significa sembrar la palabra? ¿Cómo podemos sembrar la palabra? En el corazón. Nosotros queremos vivir en salud, en bienestar, en alegría, en prosperidad, en libertad, en aceptación, en victoria, en gloria, en bendición, en amor, en perdón, en la vida de Cristo, en el gozo, en la plenitud, en la alegría. Pero no podemos vivir nunca de estas maneras si primero una semilla no se siembra en el corazón para que produzca. En nuestro corazón se encuentran todas estas cosas que ya hablamos. En tu corazón, si eres un creyente nacido de nuevo, se encuentra la aceptación, la gloria, la bendición, la salvación, el amor, el perdón, la gracia, la justicia, la prosperidad, el poder para hacer las riquezas, la salud, el bienestar. En tu corazón se encuentran todas estas cosas. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 1, ¿sí? Y después le dijo Dios a la tierra: produce hierba, produce árboles frutales, produce las bestias del campo. La Biblia no nos enseña qué hizo con la tierra para que la tierra produjera. Simplemente nos revela que Dios creó los cielos y la tierra. Y una vez que la tierra fue creada, mira. Buenas noches, disculpe. Mira. ¿A qué hora es el horario de servicio? Entonces, es importante que podamos entender que cuando Dios creó los cielos y la tierra, no nos enseña qué fue lo que creó respecto a la tierra, pero sí nos dice la palabra que Dios creó la tierra y después le dijo a la tierra: produce plantas, produce hierba, produce animales, y la tierra produjo. Y Dios causó de una manera maravillosa que hubiera semilla en lo que se producía, tanto en las hierbas, en las plantas, en los árboles, en los animales, para hacer el ciclo virtuoso de reproducción. ¿Sí? Pero Dios causó, Dios creó de tal manera la tierra que en la tierra estaba todo el contenido, si lo quieres llamar así, herbívoro, plantívoro, arbolívero. En la tierra estaba todo el contenido que después fue producido. Bueno, dice la Escritura que ahora somos nuevas criaturas en Cristo y que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, que somos uno con Cristo. Y en Cristo está la plenitud de la deidad. En Cristo, Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, así como Dios creó el potencial en la tierra para que cuando se siembre la semilla salga ese potencial, sin que el hombre sepa cómo, así Dios creó un nuevo corazón en nosotros con el potencial de Cristo, con todas las bendiciones de Cristo o que tenemos en Cristo, ya moran en nuestro corazón espiritual. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, porque se encuentran en el corazón espiritual, en nuestro nuevo espíritu. Ahí está la tierra espiritual. Entonces, cuando se siembra la semilla, esa tierra va a producir. ¿Y cuál es el propósito de que la tierra o que el corazón que hay en nosotros produzca? Pues produzca todo lo que Cristo Jesús nos concedió por gracia, para que nuestra alma, que no ha sido redimida, y nuestro cuerpo, que no ha sido redimido, vivan la gloria de Cristo, y que en este mundo podamos vivir en la vida abundante de Cristo, a la manera de Dios, en lo mejor de Dios.
No como una exigencia, yo tengo que vivir así porque Dios me ordena. No, no, no. El resultado de sembrar la semilla de la palabra en mi corazón, en mi buena tierra, que es mi corazón espiritual, porque soy creyente nacido de nuevo, va a producir sin que yo me esfuerce. Va a producir toda la capacidad, la plenitud que hay en mí por causa de Cristo. Ahora, si siembro una palabra de victoria, bueno, voy a poner un poquito más específico. Si siembro una palabra de sanidad o de salud, va a producir prosperidad económica. No necesariamente. Si siembra una palabra de sanidad y de salud, va a producir sanidad, salud y bienestar. Si siembra una semilla de prosperidad, va a producir prosperidad en mi vida. Si siembro una semilla de aceptación, va a producir, me va a hacer entender que soy aceptado. Si siembro una semilla de que fui redimido del rechazo para vivir la gloria de Cristo, va a producir en mi alma, en mi cuerpo, la virtud, el gozo, la gloria de Cristo. Entonces, el punto importante aquí es que no podemos querer vivir de una manera sin hacer lo necesario para cosechar lo que... Es decir, yo no puedo tener un campo y querer al año comer del fruto de los manzanos y comer manzanas si no siembro una semilla de manzana y espero en el proceso a que crezca el manzano y que dé fruto. No sé si me explico. Así es que muchos creyentes quieren vivir la vida abundante de Cristo, pero nunca siembran la semilla para que la semilla produzca fruto. El reino de Dios así opera. La semilla tiene que sembrarse. Cristo vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios es semejante a... El reino de Dios opera así, a través de una semilla que tiene que ser sembrada. Y la semilla es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que sembremos palabra en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Romanos 8 dice el apóstol Pablo que los que ponen su mente en las cosas de la carne encontrarán muerte, pero el que pone la mente en las cosas del espíritu tendrá vida y paz. Así es que, ¿por qué? Si la Biblia nos enseña que sembrar la palabra en el corazón y poner nuestra mente en las cosas del espíritu es vida, paz, salud, bienestar, aceptación, gloria, bendición, salvación, prosperidad, sanidad, salud, bienestar, todas estas cosas, ¿por qué el creyente sigue siendo negligente para sembrar la semilla? ¿Por qué el creyente sigue poniéndole peros al hecho de que el reino de Dios no opera de otra manera? Opera sembrando la semilla, y la semilla es la palabra, y la palabra no condena, la palabra salva, la palabra es vida, la palabra es útil para enseñar, para instruir en justicia, para exhortar o corregir si es necesario. En Proverbios 4:20, no lo vamos a leer otra vez, bueno, no lo vamos a buscar, pero dice, atiende a la voz de mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Atiende a la voz de mis palabras o inclina tu oído a mis razones. Por ejemplo, el Salmo 107:20 dice, Dios envió la palabra y los sanó y los libró de todos sus males. Así es que es muy importante que aprendamos a sembrar la palabra y meditar la palabra de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Estuve escuchando un video por la tarde respecto al nuevo orden mundial, por un lado, por otro lado, a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas,
y otro video acerca de una inteligencia artificial que te ayuda a crear cuentos, historias, novelas. Tú le dices a esa inteligencia artificial algunos parámetros, algunas cosas que tú quieras, y esa inteligencia te puede crear un documento, te puede crear un historial ficticio o de acuerdo a la información que tú le des, tan verídico como tú lo quieras. Pero todas estas tres cosas, el nuevo orden mundial, la Agenda 2030 y esta inteligencia artificial, hablan acerca de causar. Y yo creo que esto va más seleccionado a los infantes, a los niños o a los jóvenes, porque a los que somos más adultos es un poco más difícil, pero causar, atrapar sus mentes para controlarlos sin que las mentes de las personas se enteren, se den cuenta. Y ahorita creo que por ahí tengo el dato de que hay alrededor de 6,000 millones de celulares operando en el mundo. Hay cerca de 8,000 millones de personas y hay cerca de 6,000 millones de celulares operando en el mundo. Dentro de los 8,000 millones de personas hay bebés y hay personas de avanzada edad. Quiere decir que prácticamente, por decirlo así, las personas que pueden, digamos que ya tener raciocinio, posiblemente todas ellas tengan un celular. Y podemos ver cómo en ciertos jóvenes y en ciertos adultos están atrapados, convictos por los celulares, por las computadoras, por el televisor. Es decir, sus mentes están atrapadas en la tecnología y en todo lo que esta tecnología les enseñe, y ya se está desasociando, o hay una desociación de la familia. Disolución. Disociación o disolución. Disociación o disolución es cuando se diluye, pero disociación es que se están dejando de estar asociados la familia porque ya no se comunican, porque ya difícilmente se hablan, se entienden, se comunican. Entonces, esto tiene que ver con el pensamiento. La parte del alma que dirige, que toma las decisiones para decirle al ser humano: siembra la palabra para que vivas en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios. O el alma es la misma que decide, la parte del alma que decide: vete al celular, vete a las redes sociales, vete a los videojuegos, vete a la televisión, vete a todo lo que es la tecnología. Es la parte que piensa. De acuerdo al sistema de pensamiento que el hombre tiene, es la voluntad del hombre. De acuerdo al sistema de pensamiento, de acuerdo a la manera de pensar del ser humano, es la voluntad que lo guía. Así es que si nuestro pensamiento no tiene la palabra de Dios, nunca vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo, por lo tanto nunca vamos a poder disfrutar vida y paz. Pero si lo que rige nuestros pensamientos es todo lo que tiene que ver con todo menos con la palabra, entonces vamos a encontrar el resultado final, que es muerte. Así lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Así es que por eso el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la juventud, el enemigo de la niñez, el enemigo de las familias, que es Satanás, está ganando la mente de las personas para dirigir su voluntad a su antojo. Y por eso cuando nosotros somos diligentes y permitimos, cuando nuestra voluntad, nuestra alma decide: voy por la palabra, entonces debo sembrar la palabra, permanecer en la palabra. Recuerde, no podemos experimentar libertad si no conocemos la verdad. Si decimos que la verdad nos hará libres, no estamos siendo completos. Necesitamos permanecer en la palabra
para conocer la verdad, y entonces la verdad nos hace libres. Permanecer en la palabra, conocer la verdad para vivir libertad es cómo opera el reino. Es la práctica del reino, es sembrar la palabra, permitir que la palabra produzca, es decir, alejar aquello que pueda impedir que la palabra permanezca, para que la palabra sea sembrada, después haga la hierba, el vástago, el fruto y el grano en el fruto, y entonces yo pueda cosechar la bendición que ya me fue concedida por gracia en Cristo Jesús. Y esto es un proceso. Es muy importante que entendamos que no es por un día que lea la Biblia, no es por un día que vaya a una reunión. Desafortunadamente, la mayoría de los mexicanos o de los latinoamericanos venimos de una tradición católica. Ve una sola vez a la semana, y antes era puro rito porque hablaban la Biblia en latín, así es que las gentes quedaban ignorantes en sus mentes. Entonces, aunque ahora se escudriña un poquito más, pero no es suficiente, y desafortunadamente los cristianos que vienen del catolicismo en la última era, no es que el catolicismo fue desde el principio, no, los apóstoles no eran católicos, eran creyentes cristianos, y toda la iglesia del principio de la Biblia. Pero después, más allá de la historia y más allá de explicar la razón por qué, el evangelio se empezó a predicar por el catolicismo, y después vino el protestantismo. Así es que todos los creyentes de hoy en día, prácticamente de hace 200, 300 años, desde Martín Lutero para acá, vienen con muchas tendencias del catolicismo. Y el catolicismo se basaba por impedir que los creyentes conocieran, que las personas, los feligreses conocieran la palabra. Y la palabra es la única que nos puede hacer libres cuando nosotros la sembramos, permanecemos en ella y permitimos que dé su fruto a su tiempo. Así es que después vamos a estar viendo la integridad de la palabra, pero es muy importante que entendamos que nos urge tener un fundamento seguro, y el fundamento tiene que ver con la palabra de Dios y entender cómo opera el reino de Dios con la palabra. Cuando la palabra es la semilla y nuestro corazón nuevo, nacido de nuevo, es la buena tierra que está lista para producir la plenitud que hay en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición, tu bondad, tu gloria, tu palabra y la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como tú eres, Señor, dice tu palabra, que así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.